Hay verdades que uno guarda tan profundamente que con el tiempo deja de saber si ocurrieron o si solo fueron un sueño que dolió demasiado para contar. Esta no es una historia de riqueza ni de poder. Es la historia de cómo una mujer invisible para el mundo se convirtió en el centro de mi vida y de cómo un acto de humildad años atrás tejió un destino que ni el dinero pudo evitar. Durante mucho tiempo viví rodeado de lujo, pero con el alma vacía. Creía tenerlo todo, hasta que conocí a una empleada de cafetería que jamás me pidió nada y terminó dándomelo todo. Lo que empezó como un encuentro casual en una carretera olvidada se transformó en la mayor lección que jamás recibí. Y ahora ha llegado el momento de contarla. Todo comenzó una tarde cualquiera, de esas en las que el alma se siente más vacía que nunca. Había salido de la ciudad huyendo de mí mismo, del ruido de los negocios y las apariencias. Conduje sin rumbo hasta que, en medio de la nada, vi una pequeña cafetería de fachada vieja. Algo me hizo frenar. Tal vez fue la nostalgia o el destino. El lugar estaba casi vacío. Un par de mesas, olor a café recién hecho y un silencio acogedor. Entré sin muchas expectativas, solo para tomar algo y seguir mi camino, pero al cruzar la puerta sentí que algo había cambiado. No supe qué era exactamente, hasta que la vi. Una mujer se acercó para atenderme. Su uniforme era sencillo, su cabello recogido y su sonrisa era sincera, no como las que recibo en mis reuniones o eventos. Había en ella una paz que desarmaba. Me preguntó qué quería con una voz suave y por primera vez en años dudé en responder. Pedí un café y me quedé observándola mientras preparaba todo con calma, sin apuro. Había algo en sus movimientos que me desconcertaba. Yo, acostumbrado al ritmo acelerado del mundo corporativo, me sentí incómodo con tanta tranquilidad, como si ella no viviera en el mismo tiempo que yo. Cuando volvió con la taza me miró directo a los ojos. Esa mirada me atravesó, no de forma romántica, no aún, sino como si pudiera ver más allá de mi traje caro, como si supiera quién era yo por dentro, incluso antes de yo mismo saberlo. Eso me inquietó. Me senté en una mesa junto a la ventana. Observé el paisaje por unos minutos, pero mi mente no podía dejar de volver a ella. ¿Qué tenía esa mujer que removía algo tan profundo en mí? No era belleza de revista. Era otra cosa. Algo que no podía comprar. Pensé en irme, pero mis piernas no obedecieron. Terminé mi café lentamente, solo para prolongar el momento. Ella pasó limpiando las mesas y cantaba bajito una melodía vieja que me recordaba mi infancia. Algo se abrió en mi pecho, una grieta en mi coraza. Antes de salir la miré de nuevo. Ella solo asintió con una sonrisa leve, como si supiera que volvería. Y sí, volví. Al día siguiente y al otro también. Lo que empezó como una parada casual se convirtió en una necesidad, una rutina inesperada. No le conté quién era, ni mi nombre, ni mi empresa, ni mi fortuna. Por primera vez, quería ser solo un hombre más. Sentía que si decía la verdad rompería algo puro, así que fingí ser alguien común, y eso me hizo sentir vivo. En el mundo donde me muevo, todos quieren algo, pero Lucía, supe su nombre después, no pedía nada. Solo servía café, sonreía y escuchaba. No sabía que ese silencio suyo sería el que más ruido haría en mi vida, pero en ese momento solo sabía que no quería perderla. Y así empezó todo. Con una taza de café, una sonrisa auténtica y un corazón que sin saberlo estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que parecía una coincidencia era el comienzo de la historia más importante de mi vida. Volví al día siguiente sin pensarlo. Mi cuerpo tomó el volante por mí. Algo en esa mujer me había tocado de un modo que no entendía. No era atracción física, era como si mi alma recordara algo que mi mente aún no procesaba y necesitaba estar cerca de ella otra vez. Lucía me recibió como si no fuera extraño que regresara tan pronto. Me ofreció el mismo café, pero esta vez con una mirada más cálida. Nos sentamos a conversar un poco. Le pregunté si vivía cerca y me contó que llevaba años en el pueblo. Parecía feliz con poco y eso me desarmaba. Hablaba con sencillez, pero sus palabras tenían peso. Me contó que soñaba con estudiar cuando era joven, pero la vida no se lo permitió. Cuidó de su madre enferma durante años y luego heredó esa cafetería en ruinas. La reconstruyó sola, con paciencia. Nunca había oído una historia así tan de cerca. Mientras la escuchaba, sentía vergüenza. Yo tenía todo lo que ella había soñado, pero no sabía apreciarlo. Ella había perdido oportunidades y aún así no se quejaba. Me miraba como si no me envidiara, como si le bastara con existir con dignidad, y eso me hacía sentir pequeño. No me atrevía a contarle quién era. Algo dentro de mí decía que debía ganarme su confianza primero.
sin títulos, sin trajes, solo siendo yo. Pero ¿quién era yo, en realidad? Esa pregunta me golpeó mientras la escuchaba reír por algo simple. No tenía respuesta. Pasaron los días y nuestras charlas se hicieron rutina. A veces hablábamos del clima, otras de libros o películas antiguas. Yo, que había olvidado cómo tener una conversación sin negocios de por medio, volvía a aprender. Con ella, cada palabra tenía sentido. No había filtros, no había máscaras. Una tarde, ella me trajo un postre que había preparado. Me dijo que lo hacía su madre cuando era niño. Al probarlo, sentí un nudo en la garganta. Sabía igual que el que preparaba mi abuela. Era imposible, pero real. Ese sabor me transportó a una época donde aún creía en las personas. Comencé a ayudarla en cosas pequeñas, arreglar una lámpara, cargar cajas, ordenar las sillas, no porque lo necesitara, sino porque quería quedarme más tiempo. Me sentía útil de una forma nueva, como si cada gesto acercara nuestras almas, aunque nunca lo dijéramos en voz alta. Lucía era luz, pero no una que brilla para llamar la atención. Era de esas que calientan el alma sin quemarla. Yo, que venía de un mundo de luces frías y reflectores, me sentía atraído por esa calidez, por su forma de vivir, tan ajena a la mía, pero tan necesaria. En las noches pensaba en ella, en cómo lograba despertar partes de mí que creía muertas. No entendía por qué me afectaba tanto. Solo sabía que quería protegerla. No sabía de qué, pero el impulso era claro. Como si tuviera una deuda con ella que aún no recordaba. Lo que no sabía era que esa conexión tenía raíces más profundas de lo que imaginaba, y que el pasado estaba por revelarse con una fuerza que lo cambiaría todo. Porque hay encuentros que no solo transforman el presente, sino que reescriben la historia entera. Aquella tarde parecía como cualquier otra, pero algo en el aire era distinto. Lucía se notaba más pensativa, como si cargara una memoria antigua. Me invitó a sentarme en el porche mientras el sol caía detrás de los cerros. El cielo se pintaba de naranja y su mirada se perdía en algún recuerdo. Entonces empezó a hablar. Me contó de su padre, un hombre fuerte, trabajador que había dedicado su vida a la construcción. Murió hace años, pero su legado aún la acompañaba. Dijo que él había trabajado en muchas ciudades ayudando a levantar edificios que hoy pocos recuerdan, pero ella recordaba cada historia, especialmente una. Mencionó un accidente que marcó su infancia. Su padre salvó a otro hombre en una obra arriesgando su propia vida. Me lo dijo con naturalidad, como si fuera solo una anécdota. Pero al escuchar los detalles, sentí que el aire me faltaba. Esa historia no me era ajena. La conocía desde niño. El nombre del lugar, la fecha, el derrumbe. Todo coincidía con lo que mi padre me había contado una sola vez. El hombre que lo salvó se llamaba Luis y era un trabajador humilde. Nunca volvieron a verlo. Mi padre le debía la vida, pero jamás supe más. Hasta ahora. Saqué mi teléfono y busqué una foto antigua que guardaba por costumbre. Era de mi padre en una obra junto a otro hombre con casco y sonrisa amplia. Se la mostré a Lucía sin decir palabra. Ella se quedó en silencio, con los ojos vidriosos. «Ese es mi papá», susurró. No sabía qué decir. Sentí una mezcla de culpa, asombro y algo más, destino. ¿Cómo no lo había notado antes? ¿Cómo la vida nos cruzaba así después de tantos años? Lucía, la mujer que me había transformado sin saberlo, era hija del hombre que salvó a mi familia. No quise hablar más. Nos quedamos ahí en silencio. El viento soplaba suave y los pájaros desaparecían entre los árboles. Ella apoyó su mano sobre la mía con calma. No necesitábamos palabras. Los hilos invisibles del pasado habían hablado por nosotros, y el alma entendía. Esa noche, al llegar a casa, busqué documentos, cartas, cualquier cosa que hablara de aquel accidente. Encontré una nota escrita por mi padre. Le debo la vida a un hombre llamado Luis. Nunca lo olvidaré. Pero lo olvidamos. Todo lo hicimos. Menos Lucía. Me miré en el espejo largo rato. ¿Qué clase de hombre era yo si nunca honré esa deuda? Mientras mi padre se hacía rico, el suyo murió en el anonimato, y su hija, en silencio, servía café sin esperar nada. Me quebré. Algo dentro de mí se rompió para siempre. Comprendí que nada era casualidad, que el universo, Dios, la vida, lo que fuera, me había llevado hasta ella por una razón. Ya no podía ignorarlo. No podía seguir viviendo como si no debiera nada, porque lo debía todo. Y ella ni siquiera lo sabía aún. O tal vez sí, tal vez siempre lo supo. Tal vez su silencio no era ignorancia, sino perdón. Y ese perdón, más que cualquier palabra, me mostró quién era ella y quién debía empezar a ser yo. Esa noche no pegué un ojo.
Daba vueltas en la cama, recordando cada palabra, cada gesto, cada silencio de Lucía. Pensaba en su padre, en el mío, en todo lo que habíamos callado durante tantos años. Me sentía lleno de vergüenza, pero también de una determinación nueva. Algo debía hacer. Por la mañana, regresé a la cafetería con el corazón en la garganta. Ella ya estaba ahí, sirviendo mesas como si el mundo no hubiera cambiado. Me senté en la misma silla de siempre, pero no pedí café, solo la miré. Y cuando nuestros ojos se encontraron, supe que era el momento. Le conté todo. ¿Quién era? ¿De dónde venía? Le hablé de mi padre, de la foto, de la deuda nunca saldada. Mis manos temblaban, mi voz se quebraba. No podía sostener su mirada sin sentir que era indigno de estar ahí. Y aún así, tenía que decirlo. Necesitaba decirlo. Cuando terminé, ella no dijo nada por unos segundos que parecieron eternos. Luego respiró hondo y asintió. Siempre lo supe, me dijo con calma, pero quería que fueras tú quien lo recordara. Esa frase me desarmó. Me quebró por dentro como nunca antes. Lucía no me reprochó nada. No pidió explicaciones ni compensaciones. Solo me miró como si el perdón ya estuviera dado desde mucho antes. En su silencio había una lección más fuerte que cualquier reclamo. Y yo por fin entendí lo que significaba la verdadera nobleza. Me sentí pequeño, no por culpa, sino por contraste. Ella, con tan poco, había sido más grande que todos los hombres que conocía. Y yo, con tanto, nunca había hecho nada por honrar a quien nos salvó. El vacío que eso dejó en mí era abismal. Le pregunté si podía hacer algo por ella, cualquier cosa. Pero ella solo sonrió y dijo, haz algo por ti. Vive diferente, vive con memoria. Su respuesta me acompañó todo el día, como una canción que no puedes sacar de la cabeza. Y empecé a entender. Desde ese momento, supe que no podía seguir siendo el mismo, que debía usar lo que tenía para hacer algo bueno, algo real, y no solo por ella o por su padre, por mí también, por lo que me faltaba, por lo que había olvidado en el camino del éxito. Volví a la ciudad con otro aire, como si llevara una nueva piel. En el coche, mientras el paisaje pasaba, vi reflejado en el retrovisor un rostro más humano, más cansado, sí, pero más despierto, como si por fin hubiera empezado a vivir. Era hora de actuar, no era caridad lo que sentía, era gratitud, pero una gratitud tan grande que no cabía en las palabras. Necesitaba convertirse en hechos, en decisiones, en cambios. Lucía me había perdonado sin pedir nada, y eso me obligaba a hacerlo todo. Ella me mostró que el perdón no siempre se da con palabras, a veces se da con actos, con miradas, con silencios, y en su silencio encontré mi despertar. Al día siguiente desperté con una certeza distinta. No era solo un impulso emocional, era una decisión. Sabía que debía hacer algo concreto, algo que dejara huella. No bastaba con sentir, había llegado el momento de actuar, de devolver, de honrar, de cambiar mi historia. Volví a la cafetería con una propuesta, comprarla, pero no para destruirla ni remodelarla con lujo. Quería que fuera de ella en todo sentido, que decidiera, que dirigiera, que soñara. Quería devolverle el poder que la vida le había negado durante tanto tiempo. Ella me miró, sorprendida. No necesito limosnas, me dijo con firmeza, y asentí. No es limosna, es justicia. Le expliqué que todo lo que tenía, directa o indirectamente, venía del acto valiente de su padre, y que lo menos que podía hacer era sembrar algo nuevo, diferente, algo que naciera de esa deuda. Aceptó, pero con una condición. Seguiría siendo ella misma, sin lujos, sin disfraces. Yo no era su jefe ni su salvador, solo un compañero de ruta que llegaba tarde. Sonreí, porque eso era exactamente lo que yo quería ser, alguien digno de estar a su lado. Empezamos a trabajar juntos, arreglamos mesas, pintamos paredes, colgamos fotos antiguas, todo sin cambiar la esencia del lugar. La cafetería seguía siendo humilde, pero ahora tenía alma. Y cada detalle hablaba de ella, de su historia, de su fuerza, de todo lo que había resistido. Durante esas semanas, aprendí más de la vida que en todos mis años de universidad. Lucía tenía una forma de ver el mundo que me obligaba a cuestionarme, a detenerme, a escuchar, no solo sus palabras, sino lo que no decía, lo que sus silencios gritaban. Una mañana, mientras lavábamos tazas, nuestras manos se rozaron. Fue un segundo apenas, pero en ese roce había una ternura que no conocía. Una promesa muda. No hablamos de amor. Aún no. Pero estaba ahí, creciendo entre café, risas y tardes lentas. Comencé a dejar de lado mi traje, mis reuniones, mis cuentas. Me sentía más útil arreglando una silla que firmando contratos millonarios. Era como si al soltar el mundo por fin lo tuviera todo. Lucía me había enseñado el verdadero valor de las cosas.
Un día, un cliente habitual me preguntó si era nuevo. Le dije que sí, sonriendo, porque de algún modo lo era. Era un hombre nuevo, y cada día a su lado era una oportunidad de seguir naciendo, de seguir reparando lo que antes ignoraba. Lucía no buscaba cambiarme, solo me mostraba quién podía ser, y eso era más poderoso que cualquier intento de transformación forzada. No me exigía, me inspiraba. Su existencia era una revolución silenciosa, y yo ya no quería vivir en otro mundo que no fuera el suyo. El cambio no vino de un discurso ni de una promesa, vino de ella, de su mirada, de su historia, de su amor callado, y en ese amor sin nombre encontré algo más fuerte que cualquier fortuna, encontré sentido. Han pasado años desde aquel primer café. La cafetería sigue de pie, con sus paredes modestas y su aroma a hogar. Cada rincón guarda un recuerdo, una risa, una lágrima. La gente entra y sale sin saber que ese lugar fue testigo de un milagro silencioso. Y yo sigo ahí. Algunos clientes creen que soy solo un ayudante más. No imaginan que fui dueño de una empresa multimillonaria, que alguna vez viví rodeado de lujos y ausencias. Ahora mi riqueza son los nombres que aprendo, las historias que escucho, los silencios compartidos y sobre todo, ella. Lucía sigue siendo la misma, fuerte, sencilla, luminosa. Ya no esconde su historia, pero tampoco la exhibe. Vive con dignidad sin esperar aplausos. Su humildad es su bandera y su amor su lenguaje más puro. Yo la admiro cada día más, la amo en silencio y también en palabras. Nos tomó tiempo aceptar lo que sentíamos, ninguno de los dos tenía prisa. El amor creció entre pequeños gestos, una taza caliente en invierno, una canción vieja sonando en la radio, una mano que sostiene sin pedir nada. Así, sin promesas, fuimos construyendo algo real. Un día le pedí que camináramos juntos, no solo en la cafetería, sino en la vida. Me miró con esa calma que siempre la ha definido y dijo que sí, sin anillos caros, sin ceremonia, solo con verdad. Y eso fue suficiente. Desde entonces compartimos todo, incluso el silencio. No regresé a mi antigua vida, vendí todo. Doné una parte. Con lo demás, ayudamos a otros como ella. Personas invisibles que sostienen el mundo sin reconocimiento. Lucía me enseñó que el éxito sin propósito es solo vanidad. Ahora mi propósito es servir, acompañar, amar. A veces, al cerrar el local, me quedo observando la calle vacía. Recuerdo el día en que llegué por accidente o por destino. Nunca lo sabré. Solo sé que si no hubiera frenado aquel día, habría perdido lo más valioso de mi existencia. A Lucía y a mí mismo. Escribo esto porque hay historias que deben ser contadas, porque no todos los héroes llevan capa. Algunos usan delantal y una sonrisa que cura. Lucía no solo cambió mi vida, la rescató, me dio sentido cuando ya no encontraba el norte, y eso no se olvida. Hay amores que nacen del dolor, de la verdad, de la gratitud. El nuestro nació del silencio, de una deuda que no se podía pagar con dinero, y terminó siendo el mayor regalo que la vida me dio. A veces, perderlo todo es la única forma de ganarlo todo. Muchos aún me preguntan por qué lo dejé todo. ¿Por qué renuncié a una vida llena de comodidades? Yo solo sonrío, porque la verdadera comodidad es tener paz. Es saber que la da en casa, y la mía, desde que conocí a Lucía, lo está. Esta fue la historia que nunca conté, hasta ahora, porque hay verdades que necesitan ser liberadas, y porque quizás alguien que lea esto también necesite frenar en medio del camino y encontrar sin buscar aquello que su corazón llevaba tiempo esperando. A veces, las historias más poderosas no son las que terminan con aplausos, sino con un suspiro. Esta no es una historia de finales perfectos, sino de comienzos verdaderos. Lucía no solo cambió mi destino, me recordó quién era y quién podía llegar a ser. Y si estás viendo esto, quizás también estés buscando eso, una señal, una pausa, una verdad. Si alguna vez sentiste que el mundo te olvidó, que tu historia no importaba, que recuerdes a Lucía. Porque hay vidas silenciosas que sostienen el alma del mundo. Y a veces el amor más profundo nace del acto más simple. Si esta historia tocó tu corazón, déjalo en los comentarios. Y si alguna vez conociste a alguien que te cambió para siempre, cuéntanos tu verdad también.